En esta exposición vamos a hacer en primer lugar un repaso sobre la clase de los adjetivos y en segundo lugar vamos a presentar una distinción entre dos clases de adjetivos. Desde el punto de vista morfológico, como vimos cuando introdujimos las clases de palabras, los adjetivos tienen variación en dos categorías morfológicas, la de número y la de género. La variación de género y número se da, por ejemplo, en un adjetivo como largo, ¿sí? que conforma un par mínimo largo, larga, por la oposición de los dos valores de género. Y en otros casos, los adjetivos varían solamente en una de estas categorías, en la categoría de número, por ejemplo, en el caso de global, que solo flexiona para un plural, para mostrar un valor de plural globales. El valor de los rasgos está determinado por el nombre al que los adjetivos modifican en una relación que llamamos de concordancia. Como se puede ver en los ejemplos de casas bajas, el barrio es tranquilo y ruidos fuertes. Desde el punto de vista sintáctico, la función central del sintagma adjetivo, es decir, el sintagma cuyo núcleo es un adjetivo, es la de modificador del nombre. Por ejemplo, en hombres jóvenes, el sintagma adjetivo jóvenes modifica al núcleo hombres dentro de un sintagma nominal que también integra. Es decir, el adjetivo modifica el nombre dentro del sintagma nominal. Ahora bien, puede también referir el nombre fuera del sintagma nominal, formando parte de un sintagma verbal, como en Ana está cansada, donde el adjetivo cansada se refiere al estado de Ana, pero no conforma con Ana un mismo sintagma nominal, sino que cansada se encuentra en el sintagma verbal que funciona como predicado. Igual que en el ejemplo que tienen arriba, el barrio es tranquilo, donde el adjetivo tranquilo, ¿sí?, se refiere a barrio, aunque no esté dentro del sintagma nominal. Desde el punto de vista semántico, en la mayoría de los casos, los adjetivos denotan propiedades y entonces el sintagma adjetivo funciona como predicado en tanto se refiere a, aplica o atribuye una propiedad o un estado a un argumento. Entonces, un adjetivo adjetivos como otoñal o interesante se refieren a algo, ¿sí? una variable que luego en una frase en particular, paisaje otoñal o la peli es interesante, se refieren o se aplican estas propiedades a paisaje y peli respectivamente. Es decir, que los predicados que denotan propiedades se refieren a propiedades que son para ser predicadas, aplicadas a una entidad que es su argumento, ¿sí? En otros casos, los adjetivos denotan estados más que propiedades generales, por ejemplo, roto, ¿sí? También se predica de una entidad determinada, entonces en la bolsa está rota, bolsa, ¿sí?, el nombre bolsa, el sintagma nominal, es el argumento del adjetivo rota. Vamos a pasar entonces a ver la distinción más importante que vamos a presentar entre clases de adjetivos, que es la distinción entre adjetivos calificativos y adjetivos relacionales. Los adjetivos calificativos constituyen el grupo central de la clase, es decir, los hablantes cuando piensan en adjetivos calificativos, ¿sí? Desde el punto de vista semántico, los adjetivos calificativos indican propiedades del nombre al que modifican. Pueden ser propiedades que implican una descripción de color, tamaño, dimensión, escala, entre otras, como por ejemplo azul, grande, frío, ancho, pesado, flaco, morocho, ¿sí?
Azul, bueno, es una propiedad referida al color, grande se refiere a tamaño y son dimensiones ancho, por ejemplo, ¿sí? Y escalas frío, por ejemplo, o pesado. Se refieren a puntos en una escala, por ejemplo, en una escala de temperatura, en una escala de peso, ¿sí? En cambio, los adjetivos evaluativos implican una actitud de juicio por parte del hablante que los elige, ¿sí? No están, digamos, midiendo algo a partir de una escala objetiva, sino que tiene que ver con una apreciación que el hablante hace a través de estos adjetivos. ¿Sí? Se trata entonces de propiedades que evalúan la entidad respecto de algo que no es una escala objetiva, como en el caso de pesado, flaco, etcétera, sino en términos de una estimación individual, ¿sí? Simpático, triste, lúcido, violento, tacaño, curioso son este tipo de adjetivos evaluativos que en general implican bueno, en muchos de los casos, incluso alguna evaluación de tipo positiva o negativa. Desde el punto de vista de su estructura morfológica, los adjetivos calificativos pueden ser tanto formas morfológicamente simples, como el caso de rojo o de alto, o pueden tener una estructura morfológica derivada. Hay sufijos que típicamente derivan adjetivos calificativos, sufijos como oso, ble, dor o ante, sí, derivan adjetivos calificativos, no exclusivamente, sí, pero sí típicamente. Entonces, con oso, por ejemplo, a partir de las bases nominales cariño y gracia, se derivan cariñoso y gracioso. A partir de los sufijos de verbales ble, dor y ante, se toman bases verbales y se generan adjetivos como aceptable, admirable, conversadora, salidor, amenazante, electrizante. Es interesante también señalar que las bases adjetivas que corresponden a adjetivos calificativos admiten sufijos, los llamados sufijos apreciativos, ¿sí? Típicamente el diminutivo ito, pero también otros como ucho o aumentativos como ote, ¿sí? Que tienen muchas veces un valor afectivo, es decir, evaluativo y no solamente descriptivo. Como hemos visto cuando mencionamos la sufijación apreciativa, yo puedo decir, a veces usar el diminutivo de manera denotativa y decir sillita, y usar el aumentativo de manera denotativa y decir, no sé, un perrote, un perrazo para hablar de uno grande, pero muchas veces el uso es apreciativa. Por ejemplo, pesadote, si yo digo, puedo llegar a decirlo de algo que no es objetivamente pesado, sino reforzando la cualidad de aburrido, por ejemplo, ¿sí? Feucho, calentito también pueden tener contenidos afectivos. La propiedad fundamental que distingue a los adjetivos calificativos de los que vamos a ver después, de los relacionales, es la propiedad del grado. Los adjetivos calificativos desde el punto de vista semántico son graduables porque denotan una propiedad en determinado grado. Este grado puede ser cuantificado y se puede expresar morfosintácticamente. Entonces, así como vimos que los adjetivos calificativos pueden combinarse con sufijos apreciativos, también pueden combinarse con prefijos que tienen un valor intensificativo, de intensificación del grado. Prefijos como re, super, mega o ultra, o también un sufijo como ísimo, que implica el grado más alto, ¿sí? o muy alto, ¿sí? de una propiedad. Y también fuera de la morfología, ya dentro de la sintaxis, aparecen especificadores como muy, bien, poco o nada, que también señalan en qué grado
La entidad denominada por el sustantivo posee la propiedad que el adjetivo denota, ¿sí? Entonces, si se fijan, frente a es molesto, puedo decir es remolesto con un intensificador del grado, o en lugar de amable, que sería como el grado 0, puedo decir súper amable intensificando el grado con este prefijo, o con el sufijo ísimo también intensifico el grado del adjetivo práctico cuando digo es practiquísimo. Se intensifica el grado del adjetivo y entonces de la entidad denominada por un sintagma nominal se presenta un adjetivo que modifica ese sustantivo en cierto grado, indicando cierto grado de una propiedad. Ese grado entonces se puede intensificar por medio de estos recursos morfológicos o también por recursos sintácticos, como en es bien grande o es muy rico, es poco claro, no es nada tonta. ¿Sí? Como ven, con no es nada tonta, el grado también puede ser llevado a su mínimo, en realidad hacia la anulación con una forma negativa, ¿sí? De la propiedad. Otra manifestación sintáctica de esta propiedad de grado que tienen los adjetivos calificativos se ve en el hecho de que puede compararse el grado en que poseen una propiedad dos entidades. Entonces pueden aparecer estos adjetivos en construcciones comparativas. Es más alta que yo, ¿sí? Donde se compara en qué medida poseen la propiedad de altura dos entidades, la denominada por el pronombre yo y otra que no está explícita en la oración, que podría ser ella, por ejemplo, ¿sí? Una propuesta menos interesante, aunque falte el término, no esté explicitado cuál es el otro término de la comparación, se supone que es menos interesante que otra, ¿sí? Es decir, que se están comparando dos entidades, las denotadas por el nombre propuesta, en términos de una propiedad, la propiedad denotada por el adjetivo interesante. Y se establece que una tiene en menor grado esa propiedad que en otra. Es decir, que la posibilidad de integrar construcciones comparativas también caracteriza a los adjetivos calificativos, porque solamente un adjetivo que denote el grado de una propiedad puede aparecer en estas construcciones. También las construcciones exclamativas o los distintos tipos de construcciones enfáticas señalan o se refieren al grado de la propiedad denotada por el adjetivo, ¿sí? Entonces podemos construir con adjetivos calificativos exclamativas con qué, como qué interesante, qué morboso, qué pesado, qué barato, ¿sí? También una construcción como es de lindo o es de suave, es de malo. Fíjense que en este caso el valor aumentativo del grado, intensificativo del grado, está dado no solamente por la construcción con el verbo ser y la preposición de, sino también hay lo que se llama una entonación suspendida. Es de lindo, está representada por los puntos suspensivos en la escritura. Este tipo de entonación en este caso, ¿no? Por otro lado, también unas estructuras que tienen algún punto en común con las hendidas que vimos en algún momento, integran adjetivos calificativos. También indican un grado alto de la propiedad denotada por el adjetivo. No sabes lo rápida que es, no sabes lo sucio que es, ¿sí? No sabes lo mentirosa, lo canchero, ¿sí? Que es, ¿sí? Eso implica un grado muy alto de una propiedad y por lo tanto solo adjetivos que denotan en cierto grado una propiedad pueden aparecer en este contexto sintáctico. Lo mismo con construcciones con un lo enfático que está puesto en mayúscula en la segunda parte del ejemplo, es lo amable. Esas mayúsculas se usan para indicar que tiene una entonación focal, está destacado, ¿sí? En la entonación. Es lo amable, ¿sí?
Bien, entonces estos son algunos ejemplos de construcciones exclamativas y enfáticas que indican el grado, un grado muy alto de una propiedad del adjetivo y que entonces pueden integrar solamente adjetivos calificativos porque denotan un grado determinado de una propiedad. Un grado que entonces puede ser cuantificado por medio de todos estos mecanismos que vimos. Debe destacarse que hay dentro de los adjetivos calificativos un subgrupo, el de los llamados elativos, que son adjetivos del tipo horrendo, maravilloso, bárbaro, tremendo, que ya léxicamente indican un grado muy alto o incluso acercándose al máximo de la propiedad denotada. Entonces, estos adjetivos que ya tienen léxicamente incorporado este grado tan alto, es difícil que puedan combinarse con todas estas formas de la intensificación, de la cuantificación del grado, ¿sí? Esto a veces puede variar de hablante a hablante o puede variar con el tipo de adjetivos. Por ejemplo, es bastante raro decir es súper tremendo, pero es normal decir es realucinante, ¿sí? Es decir, que no siempre van a dar todos los adjetivos elativos el mismo resultado en la combinación, pero digamos que en general es bastante difícil combinar estos adjetivos elativos con las formas de intensificación, de cuantificación del grado que vimos, ¿sí? Una película muy fantástica no es gramatical, un vestido horrendísimo tampoco lo decimos, una propuesta más bárbara que otra o menos bárbara que otra no, es decir, en la construcción comparativa no funcionan. Y en algunas construcciones exclamativas o enfáticas pueden aparecer, pero no en otras. Entonces, por ejemplo, podemos construir con adjetivos elativos las exclamativas con qué, que veíamos antes, sí, qué horrendo, qué maravilloso, qué tremendo. Pero, por ejemplo, no funcionan bien con el lo enfático. Es lo magnífico o es lo tremendo, son realmente gramaticales, ¿sí? Oraciones agramaticales que no decimos. Entonces, si bien no todas las pruebas van a dar perfectamente, digamos, como perfectamente imposibles para todos los casos, sí en conjunto es difícil agregar, intensificar el grado morfológicamente y sintácticamente de elementos que ya tienen un grado muy alto indicado léxicamente, ¿sí? Consideramos de todas maneras que se trata de adjetivos calificativos, simplemente que ya expresan léxicamente el grado muy alto. Otra característica central para distinguir a los adjetivos calificativos de los que vamos a ver después, los relacionales, es que pueden ocupar dos posiciones distintas en el sintagma nominal. Pueden aparecer antes o después del nombre. Sin embargo, cada una de estas posiciones está asociada a una lectura diferente, ¿sí? Si nosotros comparamos, dame la toalla blanca, los libros pesados van acá, y vimos un animal feroz con las blancas nubes, mostró un pesado volumen y el feroz animal nos atacó, vamos a ver que hay una interpretación diferente entre las primeras oraciones y las segundas. En el primer caso, nosotros tenemos la que hemos venido llamando posición restrictiva del modificador, posición restrictiva del adjetivo. Desde esta posición, la posición posnominal, ¿sí?, después del nombre, el adjetivo restringe la denotación del nombre, indicando, identificando un conjunto menor. Entonces, cuando digo dame la toalla blanca, me refiero a del conjunto de todas las toallas, bueno, la que es blanca, ¿sí? Los libros pesados van acá, la idea es que los que no son pesados van en otro lado, es decir, que con libros pesados yo estoy identificando un conjunto menor al conjunto de todos los libros.
Si vimos un animal feroz, bueno, de todos los animales estoy identificando uno, ¿sí?, que tiene esa propiedad. Es decir, que esta función identificativa de un conjunto menor se da entonces desde esta posición posnominal. Desde esta posición, los adjetivos afectan la referencia del nombre, ¿sí? Cuando yo digo mis alumnos experimentados van a poder resolver este problema, no me estoy refiriendo a todos mis alumnos, sino solamente a los experimentados. Es decir, que si yo comparo el referente de mis alumnos con el referente de mis alumnos experimentados, hay un cambio, ¿sí? El referente es nuevo. Mis alumnos experimentados es un subconjunto de el referente de mis alumnos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la otra posición. Cuando decimos las blancas nubes, no queremos decir que de las nubes solamente las que son blancas. Simplemente estamos mencionando una propiedad de nubes que ya están identificadas como referente. Estamos evaluando en realidad las nubes como blancas. Ponderamos su blancura, pero no estamos usando la propiedad para identificar a qué subconjunto de nubes nos referimos, ¿sí? De la misma manera, mostró un pesado volumen, ¿sí? Está evaluando un volumen que se supone ya identificado en el contexto. Cuando decimos el feroz animal nos atacó, el animal ya había sido previamente mencionado o está identificado en el contexto y agregamos la información de que es feroz. Entonces, en esta posición evaluativa, el adjetivo agrega una propiedad que no tiene valor identificativo. De hecho, incluso puede ser redundante, decir las altas cumbres o la luminosa estrella, cuando en realidad, bueno, es una propiedad constitutiva de las cumbres el ser altas o de las estrellas el ser luminosas. Es decir, que no hay, no son informativas las propiedades que aparecen denotadas por el adjetivo en esta posición. Lo que se realiza es una evaluación, una ponderación, ¿sí? Y esta evaluación, como decíamos, no afecta la referencia del nombre. De la misma manera, cuando digo mis experimentados alumnos, esto tiene exactamente el mismo referente que mis alumnos, ¿sí? Cuando digo mis experimentados alumnos, simplemente los estoy evaluando como experimentados, ¿sí? No estoy señalando o identificando un conjunto menor. Vemos entonces que el adjetivo calificativo se caracteriza por tener dos posiciones en el sintagma nominal, pero hay que considerar que a cada posición corresponde una interpretación diferente. Solamente en la posición restrictiva el adjetivo afecta la referencia del nombre. A veces las lecturas que veníamos viendo que están asociadas a las distintas posiciones del adjetivo pueden ser aún más contrastantes, estar aún más diferenciadas. Por ejemplo, si yo digo un amigo viejo, estoy predicando algo sobre la edad de mi amigo. En cambio, si digo un viejo amigo, no estoy predicando nada sobre la edad de la persona, sino que estoy predicando sobre el tiempo de la amistad, ¿sí? Si digo un hombre pobre, estoy predicando de esa entidad denotada por hombre que no tiene dinero, pero si digo un pobre hombre, lo que estoy predicando es que es infeliz, ¿sí? Si digo un hombre grande, puedo querer decir que es adulto, ¿sí? Referirme a la edad, o que es corpulento, ¿sí? En cambio, si digo un gran hombre, la cualidad no es física, sino moral. Me refiero, por ejemplo, a un hombre importante, ¿sí? O respetado. Entonces, hay algunos adjetivos que no solamente cambian la interpretación del sintagma en el sentido de la oposición restrictivo evaluativo, sino que directamente tienen además otras
propiedades semánticas distintas que los diferencian. Es más pronunciado el contraste entre las posiciones porque hay un cambio de significado que es mayor. Fíjense que es imposible tener una lectura restrictiva en la posición antepuesta. Ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior con esos ejemplos de el feroz animal. Pero fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos preguntas para tratar de preguntas que necesitan tener identificado el objeto porque le estamos dando a alguien le queremos dar a alguien alguna indicación, es imposible poner adjetivos en la posición antepuesta y lograr esas preguntas, ¿sí? Yo no puedo decir, ¿me alcanzás la larga pollera o me alcanzás los sucios platos? ¿Sí? Nosotros no producimos esto simplemente porque necesitamos que se pueda identificar el referente, que son los platos sucios los que queremos o que es la pollera larga la que queremos y no otra cosa, ¿sí? En ese pedido. Y entonces es imposible cuando tenemos esa función de la pregunta como pedido, ¿sí? Y necesitamos que el interlocutor pueda identificar un referente, no podemos usar el adjetivo antepuesto, ¿sí? Porque necesitamos que se obtenga una lectura restrictiva. De la misma manera, con la segunda pregunta, ¿alguien sabe dónde están los limpios manteles? Imposible. O las azules viromes, imposible, ¿sí? Es decir, que solamente se obtienen estas lecturas restrictivas que impactan sobre el referente del nombre con la posición posnominal del adjetivo, ¿sí? Ahora bien, los adjetivos celativos tienen inherentemente, podríamos decir, una lectura evaluativa, ¿sí? Es decir, no restrictiva en cualquier posición en la que ocurra. Solo es posible interpretar los elativos en función evaluativa. Nunca sirven para identificar un conjunto menor. Cuando yo digo un libro maravilloso o una idea horripilante o una idea bárbara, no tienen función identificativa sobre un conjunto denotado por el nombre. No estoy diciendo de los libros el que es maravilloso o de la idea la que es horripilante. Estoy juzgando el libro, juzgando la idea, pero no ayudando a identificarla, ¿sí? Es decir que los celativos nuevamente conforman una excepción dentro de los calificativos porque tienen una sola lectura posible independientemente de la posición en la que aparezcan dentro del sintagma nominal. Por último, vamos a referirnos a la posibilidad de los adjetivos calificativos de ser usados en construcciones con los verbos llamados copulativos, los verbos ser o estar. Los adjetivos calificativos pueden ser usados en construcciones con los dos verbos, ¿sí? Cuando se usan con el verbo ser, como en la camisa es medio grande o sos muy impulsivo, el adjetivo denota una propiedad permanente, ¿sí? Se predica una propiedad como una propiedad constitutiva, estructural, permanente del objeto, ¿sí? De la entidad denotada por el sustantivo. En cambio, cuando aparecen en construcciones con el verbo estar, como en la camisa está un poco sucia o estás contento, el adjetivo predica un estado, es decir, una propiedad transitoria que no se asume como una propiedad permanente o estructural de la entidad a la que se refiere el sustantivo, bueno, o el pronombre implícito en estás contento, ¿sí? El mismo adjetivo puede usarse en una construcción con ser y estar y produce lecturas distintas. No es lo mismo decir Pablo es flaco que Pablo está flaco, porque en Pablo es flaco yo asumo que flaco es una propiedad estable, una propiedad permanente o constitutiva de la entidad a la que se refiere el nombre propio Pablo. En cambio, cuando digo que está flaco, lo que denota el adjetivo es un estado de flacura en la que está Pablo ahora, pero que puede cambiar, ¿sí?
Se asume, por ejemplo, que ese estado puede ser el resultado de algo que sucedió. Supongamos Pablo perdió peso porque hizo un régimen, ¿sí? Este material es caro, es distinto decir este material está caro. Cuando yo digo este material es caro me refiero a una propiedad intrínseca del material, ¿sí? Una propiedad que consideramos estable inherente al material. En cambio, cuando digo está caro, quiero decir que es el resultado de algún proceso, por ejemplo, que aumentó de precio, ¿sí? Es decir, que los adjetivos tienen interpretación de estado o de resultado cuando aparecen con el verbo estar y en cambio denotan propiedades estables, inherentes, permanentes cuando se usan con ser. Pero concluimos, los adjetivos calificativos entran en este tipo de construcciones predicativas con los verbos copulativos ser y estar. Vamos ahora a contrastar las propiedades que estuvimos viendo de los adjetivos calificativos con las de los adjetivos relacionales. ¿Qué son los adjetivos relacionales? Bueno, los adjetivos relacionales son aquellos adjetivos que indican o bien una relación en la medida en que incluyen el nombre en un determinado dominio o indican participantes de un evento, ¿sí? En cuyo caso no denotan tampoco una propiedad. Vamos a ver cada una de estos dos aspectos. Los adjetivos relacionales que incluyen al nombre en un dominio determinado tienen una función casi clasificatoria. Entonces, pasaporte chileno o puerta metálica o un compuesto químico, estoy, digamos, clasificando, por ejemplo, pasaporte en relación con el dominio de las nacionalidades, la puerta en relación con el dominio de los materiales, el compuesto, bueno, en relación con el dominio de, por ejemplo, las disciplinas, ¿sí? En el segundo caso, el caso en que los adjetivos indican participantes de un evento, estamos ante el caso en que los adjetivos no son entonces predicados, sino que son semánticamente argumentos. ¿De qué? Bueno, de nombres que denotan eventos. Nosotros los vimos como complementos de nombres eventivos. Cuando hablamos nos referimos a nombres eventivos, ¿sí? Entonces, una decisión presidencial es equivalente a decir una decisión del presidente o tomada por el presidente, indica presidencial el participante agente del evento de decidir. La guerra ruso-japonesa indica dos participantes agentes responsables del evento denotado por guerra. Abuso infantil denota un participante afectado, ¿sí? Por el evento del abuso. Entonces, es interesante contrastar estos aspectos semánticos con lo que habíamos dicho sobre los adjetivos calificativos. Habíamos dicho que los adjetivos calificativos denotan una propiedad o predican una propiedad del nombre en un determinado grado. Bueno, aquí no tenemos nada de esto. Aquí tenemos que o bien se incluye el nombre en relación con un dominio, se lo clasifica en relación con un dominio, o bien se indican participantes de un evento. También podemos comparar lo que dijimos sobre los adjetivos calificativos y su estructura morfológica con la de los adjetivos relacionales. Vimos que los adjetivos calificativos pueden tener estructura morfológica simple o derivada. Bueno, en el caso de los adjetivos relacionales solamente tienen estructura morfológica compleja, derivada. Los sufijos que típicamente derivan adjetivos relacionales son distintos de los que vimos como típicos de adjetivos calificativos. Son del tipo ico, como en botánico, físico, químico. Al, con su alomorfo ar, como en familiar o barrial, ¿sí? Ario, como en funerario, domiciliario, y todos los que corresponden a gentilicios, como ano en peruano, es en francés o portugués y en iraní o pakistaní. Justamente como no denotan
un grado de una propiedad, rechazan la sufijación apreciativa, ¿sí? No tienen nunca contenido evaluativo, ¿sí? Y entonces no podemos usarlos con estos sufijos que tienen contenido, que realizan algún tipo de evaluación, agregan contenidos afectivos muchas veces. Entonces no se puede decir, por ejemplo, ley fisiquísima o secretario parlamentarito, ¿sí? Es ley física, secretario parlamentario, y evidentemente no se puede agregar en estos casos apreciaciones, ¿sí? Contenidos afectivos que se vinculan con una actitud del hablante. De hecho, ¿sí? Lo que caracteriza a los adjetivos relacionales como diferentes de los calificativos es que no son en absoluto graduables, porque no denotan una propiedad, ¿sí? Sino que denotan participantes de un evento o incluyen al nombre en un determinado dominio de clasificación. Entonces rechazan toda la sufijación o prefijación de grado y todos los modificadores sintácticos del grado, las palabras como muy, nada, algo, etc. Y tampoco pueden ser usados en construcciones comparativas ni en construcciones exclamativas o enfáticas, ¿sí? Como ven, son agramaticales todos los ejemplos siguientes. No podemos decir una puerta muy metálica, un pasaporte medio chileno, un compuesto re químico o una comparativa que diga este compuesto es más químico que este, ¿sí? Evidentemente es imposible, y también es imposible la exclamativa qué cardíaco el ataque, ¿sí? O la enfática ese mamífero es lo cuadrúpedo, ¿sí? Claramente entonces no es posible que aparezcan en estas construcciones los adjetivos relacionales porque no predican propiedades, ¿sí? Como dijimos entonces, la pertenencia a un dominio no es una propiedad graduable y tampoco lo es ser participante de una situación o evento. Entonces no podemos decir una guerra bien ruso-japonesa o abuso infantilísimo, ¿sí? Ni tampoco, por supuesto, que infantil el abuso o ese abuso es más infantil que este otro, ¿sí? Imposible en todos los casos. En relación con la posición, frente a las dos posiciones posibles de los adjetivos, es, por supuesto, imposible la posición evaluativa para los adjetivos de relación porque no tienen contenido evaluativo, ¿sí? Entonces hay una sola posición posible para los relacionales y es la posnominal, que es la posición o bien restrictiva, como en el caso de un material térmico o arqueología submarina, donde se clasifica el material, ¿sí? En relación con, por ejemplo, su función, ¿sí? o su materia, ¿sí? Un material térmico, o la disciplina dentro de del conjunto de todas las formas de la arqueología submarina, una subdisciplina de la arqueología, ¿sí? Es la posición restrictiva, o bien esa posición posnominal es la típica posición del complemento. Nosotros vimos que en español los complementos siguen al núcleo y entonces la pesca ballenera, ¿sí? O el abuso infantil, ¿sí? La guerra ruso-japonesa, ¿sí? Siempre el adjetivo tiene que estar en la posición de complemento del nombre eventivo con el que aparece. Entonces, como ven, es agramatical anteponer los adjetivos relacionales, sea que tengan valor clasificativo, ¿sí? de clasificación, o valor de participantes. Entonces, no puedo decir un térmico material, la submarina arqueología o la ballenera pesca, ¿sí? Todas agramaticales. Además de que solamente pueden aparecer pospuestos al nombre, los adjetivos relacionales entran en una relación muy estrecha con el nombre al que se refieren. Entonces, necesitan estar adyacentes a él, ¿sí? Si nosotros pensamos en
sintagmas nominales donde aparezcan un adjetivo calificativo y un adjetivo relacional, la posición más externa, ¿sí?, o posición prenominal, corresponde al adjetivo calificativo, ¿sí? Entonces yo digo un gigantesco operativo militar o un operativo militar gigantesco, donde en relación con el nombre operativo, militar siempre se encuentra pospuesto a la derecha, ¿sí?, y adyacente. En cambio, el adjetivo calificativo gigantesco puede aparecer en la posición prenominal o, si aparece pospuesto, tiene que aparecer en la posición más externa, más alejada del nombre. ¿Por qué? Porque no puede intercalarse, no puede aparecer entre el nombre y el adjetivo relacional. Entonces, esa gramatical, el sintagma que tienen en segundo lugar, un operativo gigantesco militar, ¿sí? Los hablantes no lo producimos. Otro ejemplo lo tienen con el sintagma fallas cardíacas, ¿sí? En fallas cardíacas tenemos una relación muy estrecha entre el nombre y el adjetivo relacional, de tal manera que si agregamos al sintagma un adjetivo calificativo, podemos ponerlo después del adjetivo relacional o antes de todo, ¿sí? Fallas cardíacas leves o leves fallas cardíacas, pero no podemos interponerlo, no podemos decir fallas leves cardíacas. Esta relación estrecha que tienen los adjetivos relacionales con el nombre también puede verse en que no es posible coordinarlos entre sí ni tampoco con otros adjetivos, ¿sí? Entonces, si yo tengo círculo polar ártico, si yo acumulo adjetivos relacionales, se van estructurando como si fuera una serie de esas muñequitas rusas que se meten una dentro de la otra, ¿sí? Círculo polar y además de ser círculo polar, es círculo polar ártico, ¿sí? O compuesto químico, y compuesto químico puede ser orgánico o inorgánico. Entonces voy formando, ¿sí? Por eso este tipo de adjetivos se usa mucho en las terminologías técnicas de distintas disciplinas, porque a medida que voy agregando adjetivos relacionales, voy clasificando en relación con un dominio hasta obtener entidades cada vez más precisas, cada vez conjuntos menores, ¿sí? Entonces yo simplemente los acumulo, pero no los puedo coordinar. Círculo polar ártico y no círculo polar y ártico. Compuesto químico inorgánico y no compuesto químico e inorgánico. Por último, consideremos la posibilidad de los adjetivos relacionales de aparecer en las construcciones predicativas con los verbos copulativos ser o estar. Por empezar, nunca forman predicados con el verbo estar. Son imposibles. El pasaporte está chino, el material está térmico, el abuso está infantil. Es imposible, no denotan estados, así que jamás van a poder aparecer en las construcciones con estar. Hay bastantes restricciones para que formen predicados con el verbo ser. Cuando expresan un participante del evento, no pueden aparecer en la construcción con el verbo ser. La guerra fue ruso-japonesa, la desocupación es juvenil, el abuso fue infantil, el discurso será presidencial, no son posibles, ¿sí? En cambio, cuando se usa el adjetivo relacional con función clasificativa, ubicando el nombre en un dominio, a veces, no siempre, pero a veces es posible que forme predicado con ser, y esto es bastante frecuente con los gentilicios, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado, en un problema político puedo decir el problema es político, pero además de manera bastante sistemática con los gentilicios, una estampa escocesa, un perfume francés, puedo decir la estampa es escocesa, el perfume francés, ¿sí? De todas maneras, muchas veces, como vimos recién con círculo polar
ártico, que no podríamos decir el círculo es polar, ¿sí? O compuesto químico inorgánico, el compuesto es químico e inorgánico también, es mala, ¿sí? Cuando forman estas unidades que son casi lexicalizadas, casi como compuestos, en esos casos no vamos a poder usar la predicación con el verbo ser. Entonces, si tengo anhídrido carbónico, no puedo decir el anhídrido es carbónico, o ritmo cardíaco, el ritmo es cardíaco, ¿sí? Es decir que consideramos que dentro de todo, por ahí salvando el caso de los gentilicios, bueno, y algún otro caso, en general es bastante difícil que puedan aparecer los adjetivos relacionales en uso predicativo, con estar nunca y con ser con bastantes restricciones. Por último, mencionemos los procesos de recategorización que pueden afectar a estos adjetivos, es decir, los procesos en que los hablantes producen una relectura de los nombres relacionales, por ejemplo, como calificativos, ¿sí? Que es el tipo de recategorización más frecuente. Un adjetivo como por ejemplo argentino puede ser usado como se usa normalmente en su uso relacional, el territorio argentino, para clasificar, digamos, lo denotado por el nombre territorio según el campo, el dominio de las nacionalidades, pero es distinto el uso cuando yo digo ese gesto es re argentino. Fíjense que es una oración que está bien formada y sin embargo aparece un elemento intensificador del grado, re, ¿sí? Esto es así porque en realidad el adjetivo argentino ahora no se refiere a la nacionalidad, ¿sí? Estrictamente, sino a la idea de algo típico, ¿sí? Característico de la gente argentina, ¿sí? Si comparamos el adjetivo burgués en las revoluciones burguesas y en me parece tan burguesa esa actitud, ¿sí? En las revoluciones burguesas lo que tenemos es un nombre inventivo, revolución, y burguesas indica los participantes responsables y beneficiados por esas revoluciones, ¿sí? El participante agente de un evento. En cambio, cuando se dice me parece tan burguesa esa actitud con el elemento de intensificador o cuantificador del grado tan, ¿sí? Claramente burgués ahí significa conformista, autocomplaciente, cómodo, es decir, no está mencionando un participante miembro de cierta clase social, sino que está mentando una serie de propiedades, ¿sí? O una propiedad que describimos mediante los sinónimos que acabamos de usar. El mismo contraste vemos en un cargo diplomático y una diplomática inclinación de cabeza, ¿sí? Un cargo diplomático indica dentro de la estructura de qué tipo de cargo se trata. En cambio, una diplomática inclinación de cabeza que aparece en la posición prenominal tiene una interpretación evaluativa con la idea de que esa inclinación de cabeza fue cortés, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que existen distintos casos en que los adjetivos relacionales se recategorizan como calificativos y al ser recategorizados como calificativos denominan una propiedad que puede medirse en grados. Entonces se entiende culturalmente que habría grados de ser típicamente argentino, grados de conformidad con el sistema o autocomplacencia, grados de cortesía, ¿sí? Y en ese sentido es que entonces los adjetivos que aparecen a la derecha en azul ya no pueden ser considerados adjetivos relacionales, sino en tanto refieren a una propiedad graduable, son adjetivos calificativos y pueden entrar en todas las construcciones que vimos que son propias de estos adjetivos calificativos, ¿sí? Es mucho menos frecuente la recategorización de los adjetivos calificativos como relacionales, pero existe, ¿sí? Por ejemplo,
El caso de adjetivos como noble o raro, ¿sí? Que denotan habitualmente propiedades, en sintagmas como un gas noble o un gas raro, claramente no denotan una propiedad graduable, ¿sí? Sino que, bueno, implica el tipo de gas. Lo mismo pasa con metales pesados o con piedras preciosas. Entonces, si yo digo un libro pesado, lo estoy midiendo en una escala en relación con el peso, y metales pesados no se refiere a eso. ¿Sí? Si yo digo un libro precioso, claramente esto tiene un contenido evaluativo lo que estoy diciendo, y en cambio en piedras preciosas estoy clasificando las piedras. Bien, entonces esos serían ejemplos de los casos menos frecuentes en que los calificativos se han recategorizado como relacional. En esta recategorización, por supuesto, tienen las propiedades de los relacionales. Entonces, por ejemplo, en estos casos no podría poner ningún elemento para intensificar el grado, porque no se refieren ya al grado. Entonces no puedo decir un gas muy noble, o metales pesadísimos, o piedra re preciosa, o si esta piedra es lo preciosa, para referirme a una piedra clasificada como tal, ¿sí? Bien, por último entonces veamos un cuadro que recoge en parte la información que vimos, con unos ejemplos abajo que ilustran con un par mínimo cada una de las propiedades. De los adjetivos calificativos vimos que como función semántica atribuyen propiedades. Puede ser que se trate de un contenido descriptivo o un contenido evaluativo. En cambio, los adjetivos relacionales indican un dominio de clasificación para el nombre, o un participante del evento que el nombre denota. La propiedad más importante de los adjetivos calificativos es que expresan una propiedad en un determinado grado, y por lo tanto admiten todo tipo de recursos de intensificación o de cuantificación morfológica y sintáctica del grado, como en 1A, una idea muy buena, o repiola, o nada interesante. En cambio, los adjetivos relacionales no denotan un grado, y por lo tanto no aceptan estas formas de cuantificación morfológicas y sintácticas. No puedo decir una zona muy geográfica, o una zona rehoraria, o una zona nada franca, ¿sí? En cuanto a la posición, vimos que los adjetivos calificativos pueden aparecer en el sintagma nominal en dos posiciones: una posición restrictiva, como en 2A, una médica joven, o prenominal, como en una joven médica, la posición evaluativa. En cambio, los adjetivos relacionales solamente pueden aparecer en la posición posnominal o restrictiva, como en una ciudadana china, y es imposible una china ciudadana, ¿sí? En cuanto a la posibilidad, las propiedades de adyacencia y de coordinación, los adjetivos calificativos no requieren adyacencia, pueden aparecer más alejados del nombre, y los adjetivos calificativos se coordinan entre sí. Entonces vamos a ver, la propiedad de adyacencia aparece en tres. Vemos que podemos decir secretario bilingüe eficiente, ¿sí? Con eficiente en la posición más externa, la posición que no es adyacente al nombre secretario. Y en 4A vemos la coordinación de adjetivos calificativos: playa blanca, inmensa y desierta. En cambio, los adjetivos relacionales deben aparecer sí o sí en forma, en lugar de adyacente al nombre. No pueden aparecer alejados, ¿sí? En una posición más externa que la del calificativo. Fíjense, B, que es agramatical, 3B, secretario eficiente bilingüe, es agramatical. Tampoco hemos dicho que se coordinan, ¿sí? Entonces en 4B, zona horaria argentina, pero no zona horaria y argentina, ¿sí?
En cuanto a los usos predicativos con los verbos copulativos ser y estar, los adjetivos calificativos pueden aparecer en construcciones con los dos verbos, esta leche está cara o el abuso fue escandaloso, como aparece en 5A. Y en cambio los adjetivos relacionales no pueden aparecer con el verbo estar y con el verbo ser tienen muchas restricciones, ¿sí? Entonces en 5b se ve que no podemos decir esta leche está vegana, no podemos decir tampoco el abuso fue infantil, porque nunca con los adjetivos que denotan participantes, y en cambio sí con los gentilicios, el pasaporte es peruano. Pueden empezar a trabajar con las actividades referidas a adjetivos en la tercera parte de las actividades de la unidad 3 y ya pueden empezar a trabajar con los ejercicios 1 a 6 para definir en general la clase de los adjetivos y para ver los distintos tipos de propiedades semánticas y sintácticas que distinguen estas dos grandes clases de adjetivos que acabamos de ver, los adjetivos calificativos y los relacionales. Terminamos entonces acá la exposición.